aparentemente tiene un crédito todavía el gobierno, ¿no? En la sociedad argentina, por lo menos se vio en las elecciones, que está dispuesta a seguir haciendo este sacrificio. Y eso me parece que un poco tiene que ver porque el peronismo sigue sin dar... Sí. Y también la estabilidad del dólar, ¿no? Exacto. Que es una variable muy importante para la gente, más allá de que pueda comprar o no compre dólares. Bueno, que no haya un cartel de urgente y de no saber hacia dónde se puede ir el dólar, da alguna sensación de calma. De certidumbre. Si yo si Exacto. fuera acreedor de Argentina estaría preocupado con todos estos números. Realmente, digo, ¿cómo cobro? Digo, si Argentina me tiene que dar plata, el problema es cómo cobro. El gobierno espera una serie de movimientos en este mes que se viene, diciembre, y también en el primer trimestre del año que viene. Le ponen muchas expectativas en el gobierno, esto es insólito, al encuentro que va a tener Milei con Trump en un palco en el sorteo del Mundial. O sea, quieren que ahí se hablen este tipo de cosas. Está confirmado que Milei viaja a Washington para el sorteo del Mundial. Sí, está confirmado. Y ahora en un rato te voy a Eso que dijo que contar... está asqueado de viajar. Sí, está asqueado de viajar. Sí. Pobrecito. Ahora te voy a contar en un rato, lo vamos a profundizar bien. El gobierno está desesperado por una foto con Lionel Messi. Ahora después te lo voy a desarrollar bien. Le hicieron una con inteligencia artificial hace 10 días, ¿no le alcanzó? Si sale campeón del mundo Argentina el año que viene, ¿se ilusiona con la reelección en el gobierno? Son respuestas que te voy a dar ahora en un rato, pero quiero ahondar en esto. Que le pregunten a Alberto. Sí, claro. A mí me Exactamente. gustó la que te dieron ayer de los chats. Es parte de la chila de Kylian Mbappé. ¿Te gustó? Ahora en un rato ¿Sabían la esa? repasamos también. La de KM. Claro, como dice KM, los chats de Españolo, Johnny preguntó quién es y le dijeron que podía ser Kylian Mbappé. Bueno, ayer nos pusimos a pensar porque en un cuaderno aparece la S y la C. En un cuaderno aparece la S y la C. Ya están pensando en S y C, a ver qué famoso tenemos. Sebastián Campanario, el periodista. Ahí va, mirá. Sí. Bueno, ahí debe Un haber abrazo, varios seguramente con S y C. seguramente no, Pero digo, en el gobierno le pone mucha expectativa a ese encuentro muy informal que va a tener Milei en un palco junto a Donald Trump. Recordemos que a Milei lo invita al gobierno de Estados Unidos para que participe del sorteo. Ahí quieren que se hable este tipo de cosas. Me dijeron que no va a haber ninguna firma, ni state agreement y demás, sobre la quita de aranceles y todo este acuerdo comercial, que no va a haber nada de eso. Y también lo esperan... ¿Cómo que no va a haber Milei nada de esperaba eso? que con la excusa de ese viaje se firmara además el... Sí, pero faltan una serie de pasos todavía, o sea, para llegar a esa firma. Entonces no tiene ningún sentido mostrar alguna firma ahí, que seguramente se va a dar más adelante. Todavía Perdón, le no, tienen pero que más que una presentar serie los de padres. pasos, falta que a Estados Unidos les sirva presentar eso. Digo, Sí. eso lo dejó en claro Milei también. No depende de nosotros, depende de cuándo es el momento político para Trump de demostrar acuerdos con países donde tengan exenciones en la parte arancelaria. Ayer en el gobierno, una de las personas más importantes del gobierno le preguntamos por el tema patentes, que para mí es el tema clave de lo que fue este anuncio, y me confirmó que no se va a modificar la ley de patentes, que era muy importante, sobre todo porque estaban presionando mucho los laboratorios argentinos sobre este tema, pero con una aclaración, en el corto plazo. Y me dicen del lado de Estados Unidos que les bajaron un poco la expectativa sobre este tema, sobre el tema patentes, que había generado mucho ruido acá. Insisto, sobre todo por presión fuerte del lobby de los laboratorios argentinos, que están muy preocupados con todo este tema. Pero en el gobierno dicen, no lo vamos a hacer a corto plazo, lo aclararon bien. Aclaremos que cuando hablamos de los laboratorios hablamos de gente que puso mucha plata en la campaña de Milei, al punto de que un par se llevaron embajadas grandes. El embajador argentino en Francia es el hijo del dueño de un laboratorio que financió la campaña de Javier Milei. Aparte me parece que los tipos le dicen... diplomática más que esa, perdón. Sí. No, además que los tipos me parece que le dicen a dónde se van a ir los medicamentos si llegan a pagarle esas Ayer patentes. a Estados estuvo Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, con el ministro de Salud. con Lugones. Y lo que anunció fue eso, patentes y que la Argentina va a aceptar los controles que haga Estados Unidos sobre los medicamentos que ingresan a la Argentina sin que la Argentina controle. Eso ya se redujo. Por ejemplo, la ANMAT hacía viajes a los países del cual venía un medicamento para controlar no solo cuando el medicamento llega, sino que la fábrica estuviera en condiciones. Eso ya no se hace y ahora directamente, si Estados Unidos hace el control, se hace acá. Hace un tiempito en Estados Unidos se empezaron a hacer controles por inteligencia artificial y se dieron cuenta que le pifiaba. Controles de medicamentos. O sea, Peligroso. autorizaciones automáticas de medicamentos por algún sistema de inteligencia artificial hasta que detectaron que la inteligencia fallaba, porque no es, aclaremos que no es inteligente. Entonces le pifia. Eso Pero lo además tuiteó ayer Lamelas. Hay otra cuestión ahí. Vos, por ejemplo, tenés la FDA, que es la ANMAT de Estados Unidos, que dice, bueno, este medicamento en genérico está aprobado, listo.
Ahora, después, ellos tienen un sistema allá andando que si en una partida hay algo malo, inmediatamente hacen que esa partida se levante y demás. ¿Qué se va a hacer acá con eso? ¿Cómo se hace el seguimiento a posteriori? Ya ha pasado hace un par de meses que alimentos que se retiraron del mercado en Brasil, la misma empresa los seguía vendiendo en la Argentina. Claro. Porque no estaba hecho el control sobre las partidas. Va a ser el principal foco de conflicto entre Milei y Donald Trump, laboratorios, porque ya los excede básicamente, porque empieza a ser una especie de guerra de laboratorios de Estados Unidos contra los argentinos y ahí cada uno va a defender su quintita. Es un lobby además que lleva Años, más de 50 años. años. Claro, sí, muchas décadas. Pero tenemos el caso del fentanilo, o sea, estamos en medio de eso que quedó tapado por todos los otros quilombos, pero Claro. se murió mucha gente por un laboratorio que no solo hacía fentanilo, hacía un montón de otros productos y falló el control, falló todo. Y no hay también ningún todo un funcionario esquema de- imputado todavía de ese tema, ¿no? No sé si imputado, pero No. procesado, nada. No. No, y los distintos esquemas de corrupción que también tienen que ver con eso. Si aumentan los precios de los medicamentos, el 3% de ese precio es más. Claro, ¿No? tal Por cual. decirlo de una manera matemática. Y para que se entienda también, porque hay mucha gente que se habla de patentes y no se entiende. El tema es así, hay acuerdos mundiales, pactos internacionales que dicen, bueno, una vez que un laboratorio patenta un medicamento nuevo, después de cierta cantidad de años pasa a ser de dominio público. Por dos razones. Por un lado, para que sea más barato, que se reproduzca en distintos lugares del mundo. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, la penicilina no tenemos que seguir pagándole al que la descubrió. Pero además, porque una vez que se libera la patente, se puede investigar sobre esa patente y entonces todos los laboratorios pueden empezar a investigar la siguiente generación de medicamentos sobre los descubrimientos de la generación anterior y no te quedás limitado a que el que descubrió el primero descubra todos los pasos siguientes. Estados Unidos tiene una ley distinta a estos acuerdos mundiales que les da a sus propios laboratorios un plazo mucho más largo de propiedad intelectual. No tengo los números exactos, pero es como si te dijeran todo el mundo son 10 años, Estados Unidos pretende que se lo respeten por 40. Eso es lo que se está discutiendo Claro. y haría que muchos medicamentos que ya se fabrican acá desde hace 15, 20, 25 años empezarían también a tener que pagar patentes ridículas, la verdad. Tal cual. Y otra de las reuniones que, volviendo ya al tema principal, que es cómo va a resolver el gobierno, tema reservas y los vencimientos que se le vienen en enero, es que lo esperan al tío Scotti, acá en la República Argentina. ¿Otra vez? Se puede dar en diciembre la llegada de Scott Bessent a la Argentina. Algunos dicen diciembre, otros dicen el primer trimestre del año que viene. Recordemos que Milei va a viajar ahora a Estados Unidos el 5 de diciembre, va a ir a Davos, me confirmaban ayer. También me confirman, está medio raro, pero hay muchas fuentes que me confirman que Milei va al Mercosur. Otras me dicen, pará. Otras me dicen, está confirmado que va. Y Está también... esperando instrucciones de la Casa Blanca. Sí, aparte está esperando sobre todo cerrar este tema con Estados Unidos y demás para ir al Mercosur, porque también está el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por eso Milei también va a viajar a Europa en el verano argentino, dicen que va a hacer una gira por Francia, Italia y Alemania. Esto se va a dar en lo que es el contexto de la gira de Davos, el foro de Davos. ¿Se acuerdan lo que fue el foro de Davos de este año? Que fue un escándalo, que Milei habló. Ahí empieza un poco el declive de Milei este año, que fue un tobogán que parecía que no tenía pozo finalmente. Así que el gobierno espera este tipo de movimientos. Ayer Toto Caputo le preguntaron sobre este tema, dijo excelente pregunta, ¿no? Ayer le dijeron, che, ¿qué pasa con estos 20 palos que al final Bloomberg dice ¿Qué mierda que no? es esto? Le preguntaron. Claro, eso, ¿qué mierda es esto? Le Ni dijeron. idea. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Contestó que no la respondió al final. No. Dijo excelente pregunta, pero... Era tan buena que no le iba a manchar con una respuesta que no iba a estar a la altura. No, es que todavía no hay una respuesta oficial al gobierno a esta información que está dando a conocer Es este que no Bloomberg. depende del gobierno. Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar en esta gestión económica. No depende de Toto Caputo, no depende de nuestro equipo económico y poco depende de Javier Milei. Depende de Estados Unidos poniendo o no las garantías para que los bancos estadounidenses nos den más plata y podamos garantizar la refinanciación. Y Toto Caputo insiste con mantener este esquema económico, este programa económico, no hacer ninguna modificación, en no mostrar una acumulación de reservas. Digo, las estimaciones son de que desde que terminaron las elecciones hasta ahora compró 100 millones de dólares. Che, ¿y el oro? Pues nos Ni vendría idea. bien en este momento, ¿no? El oro. 100 millones. Pero él también dijo, vamos a recomprar deuda, ¿no? Recomprar. Sí. Tampoco eso quedó como título. Bueno, quedó como título, eso sería otra línea de negociación con JP Morgan en particular, que sería para recomprar en estos canjes de deuda.
Por ahora no hay novedades. Se esperan novedades en diciembre. El tema es si estas novedades vienen con algún cambio en la política económica y también con una mayor transparencia. No solo de cara a la sociedad, porque estamos hablando de que están timbiando nuestra plata, digo, nuestro oro, nuestras reservas, nuestro endeudamiento, el hipotecar nuestra vida y las generaciones futuras. No solo por eso, digo, al JP Morgan le importa poco eso, pero ellos sí quieren saber qué está pasando. Sí necesitan tener ese informe para poder leer y entender cuáles son las herramientas del Banco Central, qué tipo de compras está haciendo el Tesoro. Digo, la falta de transparencia y la opacidad con la que se maneja Toto Caputo es más propio de una cueva financiera que de un Estado nacional. Sin dudas. Mientras tanto, la política sigue con su curso y están los ojos puestos en el Congreso, en principio porque hay muchas dudas sobre el futuro de la senadora Villaverde, que no consiguió dictamen para su pliego, pero también... Perdón, senadora electa, actual diputada. Sí, ¿no? senadora electa, Hasta el actual 10 de diputada. diciembre. Y también porque hay algunas movidas alrededor de las autoridades, los bloques, las comisiones. ¿Qué está pasando con eso, Sí, Mati? se vienen las sesiones preparatorias, que para quien no sabe son sesiones que se hacen antes de la asunción de nuevos diputados o senadores, justamente para que juren, para que se conformen comisiones y para demás trámites que tiene que hacer cada Cámara de Congreso. Que algunos aprendan a leer. Claro, le da un poco O de sea, tiempo 3 días también. tienen para... Karen, tenés 3 días para aprender a leer. Vos te reís, pero ahora les están diciendo que no nos sí, den no, más no. entrevistas y les están dando cursos de cómo, Sí, y sí, de pero- cómo salir al aire. 2 años Sigue tardaron en jalando. darse cuenta. Es que me río por algo. Eh, O sea, sí, sí, pero pasó. Viste, es como... Es una orden Pues- de Karina Milei. Es hace 3 semanas reunió a todos los diputados entrantes para darles un curso en la Casa Rosada. Fue Eduardo Menem, el padre de Martín Menem, que tiene un libro muy importante sobre derecho parlamentario y les fue a explicar un poco cómo funciona el Congreso, porque para gente tronco de Neura. Y les No dijo, tiene idea cómo no funciona hablen el con el Congreso. jalado. Me dijeron sí que está estudiando mucho tronco, ¿eh? ¿Está Me estudiando? dijeron que está estudiando Está bien. muchísimo. ¿Qué ¿Qué, está qué estudia? Que está estudiando cómo ser diputado, básicamente. El que no tiene Bien. idea, me dijeron que está estudiando mucho. ¿eh? Sí. Es buena una fuente buena me dijeron. noticia. Por ahí es una sorpresa. Bueno, es ¿eh? Sí, un sí, a mí avance también me respecto sorprendió. a Lilia, que decía, bueno, yo me voy a disfrazar de diputada. Claro. Pero bueno, hay de cara a estas sesiones preparatorias 2 nombres claves, uno en el Senado y otro en Cámara de Diputados. A ver. El nombre clave en el Senado, como dijiste, es Lorena Villaverde, y el nombre clave en diputados es Martín Menem. Epa. Vamos uno por uno. En el caso de Lorena Villaverde, básicamente ella es diputada, tiene 2 años más de mandato como diputada, fue encabezando la lista de senadores por Río Negro de La Libertad Avanza. Salió segunda, pero asume, se queda con la tercera banca a partir de salir segunda y tendría que asumir. Entonces acá hay un problema a partir de, obviamente, los antecedentes que tiene Lorena Villaverde, que fue encontrada en Estados Unidos con una cantidad de cocaína que no tiene, digamos, no puede argumentarse o justificarse como de consumo personal. Entonces, ese antecedente la persigue y hoy... digamos, tiene esta traba para asumir, que es que necesita que el Senado le apruebe el pliego y en este momento hay un dictamen de mayoría que le da en contra. Hay una comisión de 19 integrantes, de esos 19, 12, no solamente Unión por la Patria, sino también con algunos radicales también, y el caso de Guadalupe Tagliaferri del PRO, que le votaron en contra del pliego. ¿Hay antecedentes de que el cuerpo de una Cámara vote en contra del pliego de un legislador electo por el pueblo de su provincia? No electo, sí hay casos en donde la justicia es la que traba candidaturas, pero Sí. en general cuando vos ya, digamos, tenés la candidatura y vas a elecciones y te votan... Lo que suele ser un trámite, esta vez se convirtió efectivamente en una posible barrera. Claro, exactamente. Entonces, la sesión preparatoria es el viernes y es en esa sesión en la que Lorena Villaverde tiene que reunir o no los votos para justamente que se le permita ese pliego que no le dio la comisión. Mayoría simple del recinto, o sea, de los 72 senadores. Es una discusión esa. Porque Caramba. lo que dice Lorena Villaverde y lo que está fogonando sobre todo la Libertad Avanza es se necesitan los 2 tercios para bloquearle el pliego. ¿Dónde diría eso? Bueno, es justamente lo que contradice Alejandra Vigo, que es una también de las que votó en contra de la jura de Lorena Villaverde, que dice, no, alcanza con mayoría simple porque no es una expulsión de un senador, sino que es una votación sobre un pliego. A ver, pero hago una pregunta que quizás es muy boluda. Sí. Cada 2 años, desde hace por lo menos 150, 160,
el Senado se junta, la Cámara de Diputados también, aprueban los pliegos. Sí. ¿Esos pliegos se aprueban con mayoría simple o con 2/3? Es que ni siquiera porque salen directamente en el dictamen. Entonces Sale ya como por directamente- aclamación, Claro, o por- esto, en realidad lo atípico es lo que está pasando ahora, que es que el dictamen que sale de la Comisión de Asuntos Constitucionales es Claro. negativo al pliego y no positivo al pliego. Entonces se abre una nueva situación, digamos, una situación que no tiene un antecedente como para tomarse, para decir qué Claro, tipo de ¿cómo votación es? necesita. Lo que se sostiene la Libertad Avanza es, no, esto necesita 2/3 para bloquearse, porque en efecto es una senadora ya electa. Claro. Ya pasó por las urnas. Entonces, Acá me dicen que existe como antecedente el caso de Patti en la Cámara de Diputados, no en el Senado, Claro. donde se frenó justamente la aprobación de su pliego. Pero se frenó, no recuerdo eso, si se frenó el pliego o se frenó la candidatura. No, se frenó el No, el pliego. pliego. No Ah, lo el dejaron pliego. asumir, él había sido candidato, había tenido los votos suficientes, Claro. se le frenó y en ese caso fue una votación con más de 200 votos para impugnar su candidatura o su asunción y solo 8 a favor. Claro. Con lo cual tampoco nos sirve para, Claro, para porque ahí hubo determinar más de por qué 2/3. mayoría se utilizó. No tenías esa discusión, ¿no? No, y aparte la oposición no tiene 2/3 ahora, ya no llega a los 2/3 Claro. con la nueva Cámara. Por eso justamente la Aprovechan. narrativa es esa de la de los tercios. Hay un problema creo que es mayor para la Unidad Villaverde, que es que hay sectores del gobierno que están diciendo, la verdad no nos vendría mal que no asuma. ¿Quién asume si no asume ella? Asume Enzo Fullone, que es el segundo de la lista. ¿No que asume es- la mujer que está de suplente? No, porque es en el caso de es el único caso en el Congreso que es el del senador por la segunda fuerza, Ahí va. en donde no asume por género, sino asume el segundo. Porque es uno solo. Claro, pasó por ejemplo con Claro, Cristina, claro. que asumió cuando renunció, asumió Tayana. Después En vez recién de- cuando renunció Tayana para ser ministro, asumió Juliana Di Tulio. Sí. Pero asumiría Enzo Fullone, que encima también tuvo que desmentir esta semana tener vínculos con Fred Machado. Hay uno, por favor, le pido uno que no tenga nada que ver con Fred Machado. Uno, Sí. uno. Río Negro no. Creo Es que el no. gobierno de Fred Machado este. Claro. Bueno, Río Negro se ve que tiene mucha incidencia, o tenía mucha incidencia Fred Machado en el ascenso de figuras políticas. Pero bueno, en este momento Guiño, guiño. creo que hay una situación particularmente que cruje en la Libertad Avanza, que es, bueno, el sector del gobierno dice, la verdad que puede ser más costoso tenerla 2 años en principio, pero 6 años en el Senado y que cada intervención recuerde al caso Fred Machado, a que por ahí no asuma, que asuma el otro y directamente cerrar ese tema. Para eso tendría que convencerla a ella de que renuncie, porque ni siquiera es que depende del gobierno. En el sistema argentino no es que si tu partido te Claro. saca la banca, vos te tenés que ir. Ella lo que dice es que No no, me hay va. ninguna posibilidad de que renuncie. De todas maneras, aún si no sale el pliego y no puede jurar el Senado, tiene 2 años más de mandato como diputada nacional. ¿Y los diputados van a dejar que siga 2 años más alguien a quien le acaban de rechazar el pliego en el Senado? Uno imagina que si eso sucede, inmediatamente van a activar alguna medida disciplinaria. El tema es que en diputados sí necesitas 2/3, ahí no hay duda que necesitas 2/3. Y realmente la Libertad Avanza, con aliados, llega tranquilo al tercio. Con lo cual es mucho más difícil pensar en que pueda haber una expulsión de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que tiene el otro nombre clave de esta historia, que es Martín Menem. Muchos sectores enojados con Martín Menem. Sí. Eh, De hecho, hasta las elecciones y hasta el triunfo contundente del gobierno en las elecciones, todo el mundo lo daba por ido. Decían, no sigue como Claro. presidente de la Cámara, incluso dentro del propio gobierno. como es parte del esquema político de Karina Milei, hoy está ratificado como presidente de la Cámara de Diputados por la Libertad Avanza. El problema es que hay sectores que, si bien lo que dicen es no discutimos que la presidencia sea para el gobierno, o sea para el oficialismo, Martín Menem tuvo conductas durante estos 2 años que nos hacen perder la confianza en él como presidente. Básicamente por algún manejo discrecional también en la forma de las comisiones que van a ser particularmente importantes ahora porque con la nueva composición hay una discusión que es apasionante, que es el tema de quién se queda con la primera minoría. Hoy, con las fugas que ha tenido Unión por la Patria, tiene 92 diputados, la Libertad Avanza con las incorporaciones tiene 91. Todavía igual creo que no se oficializaron algunas fugas. Ayer yo consulté y me decían, miren, nosotros hasta ahora seguimos contando 96. Sí. Los 4 catamarqueños siguen siendo parte del bloque Sí. y políticamente todavía se está discutiendo. Pasa que desde los catamarqueños lo que dicen es no vamos a conformar bloque, entonces es difícil ahí plantear cómo va a ser la situación. El tema es que lo que está en juego y lo que a partir de la fuga, de la supuesta fuga de los catamarqueños, el gobierno mira, es el número, porque si logra
ser primera minoría, o sea, logra superar en cantidad de diputados a Unión por la Patria, va a tener prioridad en la conformación de las comisiones. Y ahí lo que activa, por lo menos de cara a lo que va a ser la sesión preparatoria de la oposición, es una moción para limitar las funciones del presidente a la hora del nombramiento de las comisiones. Eso en primera medida. Y hay otra cosa que también despertó mucha bronca, que es que Martín Menem pidió que todos los diputados devuelvan sus despachos para hacer una reasignación. Siempre genera lío eso. Los despachos siempre, en el Congreso es un clásico. Sí, es un culebrón espectacular el de los despachos. Porque claro, lo que dice Martín Menem es, hay bloques que en algún momento fueron muy numerosos, hoy por eso tienen despachos que son codiciados dentro del recinto, dentro del edificio, pero hoy ya no son bloques numerosos. El caso, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical. Claro. Entonces, lo que dice es, devuelvan todos los despachos y asignamos todo de nuevo. Sobre esto que decías recién, sobre el número y demás, a ver, en el gobierno están esperando lograr redondear y terminar las negociaciones para llegar al número mágico de 93 diputados. Si llega a ese número, si ya asegura tener 93 diputados, ahí se va a dar la salida de los 4 catamarqueños, una vez que esté ya todo cerradito, en paquetito, para ahí lograr finalmente, ahí le van a hacer el favor al gobierno. Si el gobierno ve que negociando no llega a 93 diputados y se quedan 91, 90 y demás, los catamarqueños pueden, o sea, es a dos bandas, ¿no? ¿Los no es una sola. 91 incluyen a los tucumanos con peluca, por ejemplo? ¿A los de Bullrich? Ah, los tucumanos. Sí, los radicales con peluca, A los, perdón, radicales a los con 93. radicales con peluca. Pero no son todos Sí. tucumanos. Esos son Sí, 91. los radicales peluca, sí. Sería el O sea, paquete con los ¿quiénes 93. ¿quiénes son los dos que le están faltando Hay ahora? dos del PRO, a la del ciudad? PRO ahí ritondista de alguna manera. Sí, también dentro de los radicales con peluca no todos se pasaron, Tal cual. entonces hay algunos también que están Es un mix. viendo. No, si pero creo pueden que los que incorporarlo. faltan pasarse se les termina el mandato. Creo que los que podrían sumar son estos dos del PRO, Los del PRO. los que se dice que no fueron a la reunión con Macri, Eso, que están exactamente. medio Una cuestión a aclarar, los 4 catamarqueños no se van a ir a la Libertad Avanza, los 4 no, catamarqueños de se Fuerza van a un Patria se bloque. van a Se otro bloque. terminaría directamente ya la Se historia. termina la discusión, se van a un exactamente. bloque aparte. Bueno, ayer vieron la reunión de el Norte Grande, Sí. que fue en Santiago del Estero, con Gerardo Zamora como anfitrión, y le dieron la presidencia pro tempore justamente a Raúl Jalil, que está ahora como un poco una estrella en la constelación de gobernadores, porque, bueno, todo el mundo pendiente a ver de qué es lo que va a hacer. Lo que sorprendió un poco de esta reunión del Norte Grande es que sacaron un documento bastante crítico, siendo que, bueno, hay mayoría de gobernadores dialoguistas. Estuvieron también Infran y Quintela, que son dos que los que están dejados de lado y que lo pusieron, ¿no? Que no haya discriminaciones en el diálogo. Pero salió un documento bastante crítico retomando muchos de los reclamos históricos de estas provincias del norte. Por ejemplo, La Rioja le pusieron que le devuelvan el punto de coparticipación que le sacaron hace como 30 años. Después también reclamaron que le están cobrando a... Está muy bueno como los gobernadores vienen haciendo un peinado del presupuesto y de los impuestos y de cuánto es lo que le tendrían que dar a ellos y cuánto se está quedando el Ejecutivo. Ahí determinaron que hay un impuesto ARCA, ¿no? Que es lo que para financiar ARCA, que es 1,9% de los impuestos coparticipables, o sea, que es plata que le tendría que estar yendo a las provincias, y dice, se la está quedando el Estado. El 1% de ese 1,9% se lo está quedando el Estado y no lo reparte. O sea, cada vez que agarran uno de estos impuestos coparticipables, ya pasó con los combustibles, están viendo que a ellos no se lo dan. Y todos estos reclamos hicieron un documento diciendo que debemos reunir con Milei, pero no para el café que hicieron la otra vez y la foto y el abrazo, sino para discutir estas cosas concretas. Entiendo que los gobernadores ven que se le abre una ventana de negociación, es ahora o nunca, porque el gobierno los necesita para votar el presupuesto Y las reformas. y las reformas que promete, y por eso salió un documento bastante más duro que el que podría imaginarse a priori con esos gobernadores que son muy dialoguistas, ¿no? Sí. El de Salta, el de Misiones, el de Jujuy. Te agrego un factor más, que no me acuerdo ya si lo comenté acá en el pase o en el pase de la tarde o donde, pero les había contado ya que Sáenz había empezado a moverse como posible candidato para el 2027. Sí, sí.
También se sabe, ya desde hace varios meses, que Zamora empezó a probar el agua, meter el piecito en el agua. Bueno, hubo charlas entre los dos sobre este tema, con la idea de que el Norte Grande tenga un candidato propio en las elecciones del 27. Que haga, digamos, que lo que no pudo hacer en su momento Córdoba con Schiaretti y demás, que es tener un candidato potente que se meta en la discusión nacional, que el interior esté representado por el norte y que pueda terciar entre lo que ellos ven que van a ser dos candidatos bonaerenses o porteños como Milei y ponerle un Kicillof o un Massa, un Grabois o el que sea, el que salga de esa interna bonaerense del peronismo. Ojo con eso porque es una estructura que ya va tomando marcha, ¿sí? Ya no es solamente la fantasía de un gobernador, sino dos gobernadores con proyección que dicen laburemos juntos y después en todo caso vemos cuál de los dos va. Estoy teniendo un déjà vu porque esto ya se vio, diría Los Simpsons en su momento. Esto ya se ha visto. Me acuerdo que en el gobierno de Alberto Fernández también pasó eso a mitad de mandato, donde siempre el norte puja para llegar, porque hablan realmente de un país federal que, digo, solamente se habla de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, un país que no se ve. Me acuerdo que también ha pasado eso en su momento. Bueno, estaba Mansur ahí, Capitanich también en su momento tratando de armar algo similar. Hoy Zamora va a tener visitas en su Santiago del Estero, ¿no? Hoy recibió a Santilli. Va el ministro de Interior, Diego Santilli, que me contaban ayer que ellos tienen buena relación personal, porque ayer hablaba en Casa Rosada sobre esto, y en Casa Rosada me decían, la verdad que vamos con las expectativas muy bajas porque con Zamora no hemos acordado casi nada. La verdad es que ha sido bastante mala, digamos, el ida y vuelta más que nada. Teniendo en cuenta, como contaba ayer, Gerardo Zamora ha sido un gobernador que estuvo de buenas con Cristina Kirchner cuando fue presidenta. Con Macri no estuvo de malas. Digo, no es que fue... Uno no podría decir que Zamora fue opositor al gobierno de Mauricio Macri. Estuvo... Hasta 2019 le votó casi todo. Exactamente. Digo, pero con Milei pasó algo diferente. Digo, no fue un ferro opositor, como a lo mejor Infrano o Quintela, pero digo, no se manejó de la misma manera que tal vez que con Macri. Por eso en Casa Rosada no estaban muy contentos con esta reunión. Decían, bueno, vamos con las expectativas bajas, pero a la vez, desde el lado de Santilli me decían, ojo, que ellos tienen muy buena relación, Santilli y Zamora, de hace muchos años. Vamos a ver qué sale. Obviamente también me decían, no vamos con grandes expectativas, pero nada, es un acercamiento, un principio de acercamiento. Hay que ver qué pasa hoy con esta reunión. La semana que viene Santilli va a Misiones. El martes se va a juntar con Pasalacqua, que es el gobernador de Misiones. Parece que también va a ir a Chaco con otro aliado, Leandro Esdero. Empieza, bueno, a moverse de a poco Santilli en el medio de un terremoto que hay en el gobierno sobre el enojo de Milei con el Consejo de Mayo. ¿Cómo? Yo lo conté ayer. Milei está enojado con el Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo es un ente ¿Existe? Claro. Sí. Es muy rebelde. El Consejo de Mayo es un ente que une a varios actores de la sociedad, el sindicalismo, los industriales, diputados, senadores, un representante de todos, de las provincias también, de gobernadores y alguien del gobierno. Tienen prohibido filtrar información de lo que salga en esas reuniones. Y en esas reuniones lo que se está trabajando es la reforma laboral, la reforma educativa y diferentes reformas. Bueno, se están filtrando cosas, porque ya estamos entrando en una etapa final. La idea era que termine el Consejo de Mayo el 15 de diciembre, pero parece que el Consejo de Mayo terminó ya. No quieren saber más nada. Es como el título de Central. Milei está recontra caliente. Claro, Me parece que cada uno va operando su proyecto, ¿no? Ahora salió un proyecto de educación de Paolo Roca. Bueno, cada uno empieza a operar. Esto es lo que se está... Bueno, pero parece que lo que se filtró del proyecto educativo de Paolo Roca tiene muchos artículos que son ciertos, que son reales, que se trataron ahí en esa reunión, que no debían conocerse ni filtrarse y se filtraron. Milei está muy caliente, no solo con eso, sino también con lo que se filtró de la reforma laboral. Que no terminan de identificar al topo también, porque si no ya habría un expulsado del gobierno. Porque muchos dicen, miren que esto no está en el gobierno, la filtración. Pero básicamente está enojado porque no lo dejan mentirle a la gente. Claro. Digamos, ¿no? Porque no lo dejan ocultar. Lo operan con la verdad, diría Murano. Exacto. Bueno, está enojado porque se están filtrando cosas, porque él quiere hacer un anuncio, quiere hacerlo más serio, que el gobierno salga a anunciar, que no se sepa nada. Pero bueno, se están empezando a conocer algunas cuestiones y que son ciertas realmente, que están tratadas ahí, y todavía no se echó a nadie del gobierno porque no está en claro bien quién está detrás de todo esto. Si hay una realidad, Sandra Petovelo es la jefa política del secretario de Educación y el secretario de Trabajo. Carlos Torrendel de Educación, Cordero de Trabajo.
Empieza a haber rumores que se empieza a filtrar por ese lado. Hay un poco de ruido con Sandra Petovelo, que no está de buenas ni con Santiago Caputo ni con Karina Milei. ¿Está en Dubái, Petovelo? ¿O se fue? Estuvo, me parece que ya estuvo en volvió, Dubái. pero sí estuvo dando vueltas por los países árabes, con algunas reuniones, Petovelo de viaje, pasándola lindo por el mundo con la tuya, contribuyente. Así que está, en medio de esto está este ruido también, del Consejo de Mayo, de Milei, las reformas, que hay que ver cómo termina de concluirse. Por ahora el Consejo de Mayo está finiquitado, por este enojo de La Milei. noticia es que todavía existía. Para Sí, mí. todavía existía. Bueno, de ahí va a terminar de hacerse el esqueleto final de lo que manda el Poder Ejecutivo al Congreso sobre la reforma laboral, que es lo más importante, sobre todo. Y ahí, perdón, los gobernadores estos del norte fueron uno de los respaldos fuertes que tuvo Milei en el peor momento para que no se terminara de caer esta idea de un acuerdo de Mayo y demás. Fueron los que le terminaron dando una mano para mantener a flote esta idea de que él consensuaba. Sí, han sido los que más han colaborado con el gobierno. Digamos también que las provincias del norte históricamente han sido siempre las más dependientes de los recursos estatales, ¿no? La economía de las provincias del norte depende mucho de los fondos coparticipables, más allá de otras más ricas que tienen otro tipo de manejo. Ahora, por eso sorprendió este documento. Uno imaginaba iba a ser algo más diálogo, pero bueno, hicieron un documento fuerte. Ahora, respecto a esto de que planteas lo del almuerzo de hoy de Santilli y Zamora, también está puesto mucho la expectativa en Zamora, ¿no? También, además de Jalil y los diputados catamarqueños, que van a ser los santiagueños. Claro. Y Zamora Y en el y Senado su también. compañía de fórmula, claro. Respecto a si van a hacer un bloque aparte, lo de los diputados santiagueños, ahí en el despacho de Germán Martínez, te dice que él ya habló y que se quedan en Unión por la Patria, los diputados de Santiago del Estero. Ahora, Zamora y su compañera de fórmula, lo que dice Zamora es que no puede estar en el mismo bloque que el senador electo por la minoría, Neder, es el histórico del peronismo de Santiago del Estero, pues dice que los podrían llegar a impugnar. ¿Pero desde cuándo? Durante 20 y pico de años. Me parece que favor, Gerardo. me parece que encontró una excusa. Mi mamá no me deja. Claro. Lo hicieron desde 2013 que lo hacen a eso. No soy Encontró- tolerante al gluten ni neder de trigo, no sé. Encontró una excusa para armar un bloque aparte, ¿no? Parece, o sea, en general hay cierta rebelión de los gobernadores, sotoboche, de basta de que sea Cristina y el entorno de Cristina el que maneje toda la política de Unión por la Patria y no los gobernadores que fuimos reivindicados y ganamos por amplio margen en nuestras provincias. Y ahí entra una gran contradicción, ¿no? El peronismo de qué va a hacer. Algo se discutió el otro día en el Consejo Nacional del PJ y hubo unos que hablaron de una gran amplitud de ser lo más amplio posible y otro de, bueno, pero no es unidad con cualquiera, sino eso ya es un cambalache. Porque ahí se genera la contradicción, ¿no? Todos dicen, bueno, que Jalil se quede. Ahora, Jalil dialoga con el gobierno, habla bien del RIG y dice que es una de las mejores políticas del gobierno. Todo totalmente contradictorio con lo que está proponiendo el peronismo nacional. Pero eso igual ya pasó, o sea, pasó el año pasado y decidieron ir en unidad para esta elección. Sí, y los dos ganaron, Jaldo y Jalil. Y los dos ganaron y estrategia absolutamente distinta se tomó en Salta y en Misiones, donde se intervino los PJ provinciales para Por eso. sacarlos de la alianza con gobernadores que le votaban cosas a Milei. Entonces es una estrategia muy contradictoria la de ir en unidad con unos, intervenir partidos para romper con otros, y encima en los dos casos les fue mal, porque en las provincias que ganaste, después directamente quedaste sin diputados porque se te van todos, y en las provincias en las que perdiste, directamente no sacaste ni uno.